El segundo paso en el proceso de transferencia del manto, en el proceso de sucesión de liderazgo, es el desarrollo de los líderes a quienes usted les va a pasar el manto utilizando los principios de mentoría y ejemplo. Sigamos estudiando el proceso que Moisés utilizó, guiado por el Señor, para pasarle el manto a Josué. En Éxodo 24:13 encontramos algo muy interesante. Dice que Moisés se levantó junto con su siervo Josué y subió al monte de Dios. Y allí les dijo a los ancianos: espérennos, a Josué y a mí, hasta que volvamos a ustedes. Y miren, Aarón y Hur se quedarán con ustedes. Él les delegó a Aarón y a Hur, pero se llevó consigo a Josué. Es decir, la primera cosa que hizo fue que el líder sirvió como mentor. Recuerdan que dijimos que el acompañamiento era importante, pero ¿cómo se da el acompañamiento? La primera cosa es por medio de mentoría. Lo tomó bajo sus alas y lo llevó a donde él iba. Es decir, las actividades que él desarrollaba, Josué las observaba. Noten que aquí dice, se levantó, él era el siervo, Josué era siervo de Moisés. Josué no tenía ninguna actividad que hacer, él no tenía que hacer ningún trabajo, sencillamente observar cómo fungía el mentor. La segunda cosa es no solo la mentoría, sino la segunda cosa es el papel del ejemplo. ¿Cómo es que la mentoría es más efectiva? Es más efectiva cuando el líder acompaña al sucesor, a las personas a quienes vamos a pasar la batuta, las acompañan dándoles un ejemplo. Vean qué interesante es. Éxodo 33:11 dice que el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Después Moisés volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del tabernáculo. ¿Por qué? Porque Josué había visto el ejemplo de Moisés, que Moisés lideraba por medio de su ejemplo. Y entonces, no solo lo observaba, lo llevó con él. Vean ustedes, Josué tuvo el privilegio de estar con Moisés cuando Moisés recibió las tablas de la ley. Cuando él sube al monte, sube únicamente con su siervo. Josué había visto con sus propios ojos cómo Moisés lideraba a su pueblo. Había visto, por ejemplo, con ejemplos vivos, cómo él lideraba al pueblo. Había visto también con ejemplos vivos la relación que Moisés tenía con el Señor. Oiga lo que dice el versículo 11 de Éxodo 33. Dice, Moisés hablaba con el Señor cara a cara, como amigos. Y cuando él regresaba al campamento, Josué se quedaba en el tabernáculo porque él quería seguir el mismo ejemplo de Moisés. Por eso es que Pablo en 1 Corintios 11:1 dice, imitadme a mí como yo imito al Señor. El proceso del ejemplo es importante en el desarrollo de nuevos líderes a quienes les vamos a pasar la batuta, porque todos los que somos hoy líderes hemos aprendido prácticas, principios y conductas de liderazgo de aquellos a quienes nosotros hemos acompañado y aquellos que nos llevaron a caminar con ellos. Entonces, primero, el líder es un mentor. Segundo, el líder es un ejemplo. Y tercero, el líder es un protector. Éxodo 32, 17 y 18 dice que Josué oyó que el pueblo gritaba y le dijo a Moisés, hay en el campamento alaridos de guerra. Él respondió, no, son voces de vencedores. No son voces de vencedores, no son voces de derrotados. ¿Sabe lo que son? Son cantos de alegría. Lo que hizo en este intercambio Moisés con Josué fue que José estaba todavía aprendiendo y todavía no interpretaba bien las cosas. Un líder novicio, un líder que está aprendiendo, no solo está siendo mentoreado,
no solo está aprendiendo por el ejemplo del líder, sino también su perspectiva es protegida. Porque sabe una cosa, que lo que tenemos nosotros es que cuando éramos jóvenes nosotros éramos voraces. Cuando éramos jóvenes nosotros decíamos cualquier cosa. Cuando éramos jóvenes el mundo estaba a nuestro alcance. Éramos invencibles. Y entonces nos encontrábamos que había líderes mayores que no les gustaba nuestra voracidad, que no les gustaba la manera como hacíamos planteamientos, aquellos planteamientos hasta afirmativos de que vamos a cambiar el mundo. Y a algunos líderes no les gustaba y nos hacían al lado. Oigan lo que hace Moisés con Josué. Josué oye al pueblo gritando y él hace un señalamiento como quien dice, mira, están locos, son alaridos de guerra. Y el nuevo líder, el líder jovencito, Josué hubiera podido ir y decir, bueno, aquí hay guerra, que hay. Y ¿sabe qué le dijo Moisés? No, mira, no son ni voces de vencedores, ni son voces de gente derrotada. Es de gente que está cantando cantos de alegría. Es decir, lo encausa. Entonces, primero, el líder es un mentor. Segundo, el líder da ejemplo. Y tercero, el líder es un encausador. En los tiempos que yo serví como líder, y esto es cierto de muchos de ustedes, y creo que todos los que están en posiciones de liderazgo han experimentado esta segunda etapa del desarrollo de liderazgo por mentoría y ejemplo. Que los que les han formado ustedes se han caracterizado por estas tres cosas. Primero, han sido sus mentores, es decir, se han volcado en ustedes. Los han llevado a todos lados, los han tomado bajo sus alas. Ese es el principio de la mentoría. Segundo, han sido buen ejemplo para ustedes. Y tercero, cuando ustedes estaban desarrollándose, los han encauzado. El líder como mentor, el líder como ejemplo, el líder como encausador.